Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 18. Este es un salmo bien largo, lo conocemos, pues no se os suena que es un largo salmo, 50 versículos, pero vamos a leer pues hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Amén. Si alguno nos pregunta, vosotros, ¿por qué creéis en Dios? Pues estoy seguro que nadie dirá que, un día tomé un libro escrito por un cristiano, era un libro de filosofía, y ahí se ponían unos argumentos filosóficos irrefutables que demostraban la existencia de Dios, y entonces yo lo leí, y desde entonces yo soy un ferviente cristiano, ¿no? La verdad es que yo no voy a ser quien esté en contra de estos libros, de tales libros, ¿no? Que también tienen una utilidad como defensa de la fe, ¿no? Son libros muchas veces de apologética, se dice, y puede tener un valor, ¿no? Para defender la fe ante aquellos que lo niegan. Eso nosotros no lo negamos. Y también puede que para algunas personas este tipo de libros le pueden haber sido de ayuda también a la hora de convertirse. Sobre todo el valor que yo veo es el honor de Dios, ¿no? Ante aquellos que están envanecidos, los filósofos estos que dicen que Dios no existe y dan la apariencia de razonamientos y de argumentos, entonces contestarles por el honor de Dios, como dice en 2 de Corintios capítulo 10, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero otra cosa es que por sí solos estos libros puedan tener éxito para obrar la conversión, por sí solos, de una persona a Dios. Porque, la conversión a Dios no es solamente cuestión de la cabeza, de la razón, aunque sí, claro, tiene que estar ahí presente, pero es sobre todo una cuestión del corazón, del
volverse a Dios de todo corazón. Entonces, cuando entablamos conversación o debate con estos ateos, incluso si, por ejemplo, podemos incluso ganar, podemos salir victoriosos del debate, pues, no es seguro que ellos, el resultado de esto sea que lo van a reconocer y se van a convertir, ¿no? Hay casos célebres de debates entre cristianos y no cristianos que lo ganaron los cristianos. Hubo uno en los años 80, un pastor también presbiteriano conocido, Bamsen, en Estados Unidos, se celebró un debate con un filósofo conocido, Epstein. Este debate está disponible en internet, ¿no? Incluso en español. Y fue ganado de largo por el cristiano, ¿verdad? Del pastor. Y pero esto no significó que este otro al final se vaya a convertir. De hecho, moriría pocos años después siendo ateo, siguiendo siendo ateo. Entonces, la cuestión, la manera de creer no es normalmente esta. No es, por lo tanto, solamente por un convencimiento intelectual que nos viene la conversión a Dios, sino que la conversión a Dios es un asunto del corazón y sobre todo es por una demostración de Dios, pero no una demostración solamente de palabras, sino, como dice Pablo, una demostración de poder. Y se trata, por lo tanto, de creer, habiendo experimentado, sí, este poder de Dios, el poder de Dios en su propia vida. El ver que Dios no es solamente una idea o una posibilidad, sino que Dios es real, que Dios es el Dios vivo y verdadero, como nos dice la palabra, que Él es el Dios todopoderoso y que al clamar a Él, cuando clamamos a Él de todo corazón, Él responde y se presenta, se hace presente en nuestra vida. Él viene a nuestra vida y toma nuestras vidas en sus manos y Él las dirige al destino que Él las tiene marcadas, pero en todo caso siempre guardándonos, siempre protegiéndonos y librándonos de todo aquello que nos angustiaba. Y esto es lo que nos encontramos en este Salmo 18, escrito por David. Este salmo largo que decíamos, lo encontramos aquí, pero también nos lo encontramos una segunda vez, o mejor dicho, una primera vez, en Segunda de Samuel. Antes lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Ahí está situado al final de la vida, pero seguramente de la vida de David, quiero decir. Pero seguramente esto fue algo hecho por quien puso el redactor, quien puso todo el material, lo puso por escrito, y porque cuando se escribió este salmo, en la introducción se nos dice que David lo escribió el día que Dios lo libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl, la mano de Saúl. Pues seguramente esto fue cuando, después de la muerte de Saúl, sabemos que fue el periodo de mayor prosperidad de David, cuando trasladó también el arca a Jerusalén y cuando se centralizó también todo el reinado, él había también, su reinado se había consolidado tanto dentro de Israel como también fuera de Israel. Él era el rey incontestable en Israel, y era el momento de mayor esplendor en la vida de David y en la vida del reino. Momentos antes también comenzara también la tragedia, tanto para la vida de David, de su familia, como del reino, a causa de su pecado con Betsabé. Entonces, en este momento, en lo que Dios le ha librado, él mira atrás y rememora todo lo que había sido su vida. Entonces ve en ella la mano de Dios. Y podemos después también nosotros rememorar algo de la vida de David.
de David, que sabemos que no provenía de una familia potente en Israel. Él no era de una familia noble, él no era de una familia principal, él pues era, como nos dice en segunda de Samuel, en el capítulo 7, cuando David dice que quiere construir una casa para Dios, pues Dios se le aparece y dice: tú no me has de edificar a mí una casa, ¿verdad? Porque yo no habito en casas, yo soy quien te voy a edificar a ti una casa. Y entonces en el capítulo 7, en el versículo 8, Dios le dice, por medio de Natán, el profeta: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Por lo tanto, David no era de una familia noble, él no era de una familia alta o de guerreros en Israel, él era de una familia del pueblo, él era de una familia normal, ¿verdad? Hijo de Isaí, un varón de Belén, que sabemos por el profeta también Miqueas que no era una gran ciudad, una de las grandes de Judá y de Israel, sino que era pequeña, ¿verdad? Un pueblo pequeño, una aldea. Y bien, pues entonces él, ¿quién era? Él era el menor de 7 hermanos. El menor de 7 hermanos. Su vida, pues cuando era pastor, ¿qué era? Pues nada, no era nada del otro mundo. Era una vida normal, nada especial. En su familia, pues él parece que tampoco gozaba un alto estatus. Él era el menor, para empezar. Él tampoco tenía una gran estatura, era pequeñito. Y por lo que vemos en la Biblia, parece que él se encargaba de trabajar mientras sus hermanos estaban en casa. Y bien, pues eso también es lo que ocurrió un día. Él estaba trabajando, llevando los ganados de su padre, pero sus hermanos estaban en casa. Y un buen día, pues, vino el profeta Samuel a casa de ellos. Y bien, pues él estaba en el campo y tuvo que venir entonces alguno de sus hermanos a buscarlo y decirle, pues, que Samuel había venido a Belén y que quería, pues, sacrificar el animal con la gente, los varones de la ciudad, y que él, pues, había estado mirando a todos los hijos de nuestro padre de Isaí, pero que, pues, dice que de ninguna manera comenzará a comer si no vienes, le faltas tú tienes que venir. Entonces él vino corriendo y allí, pues, nada más llegar en medio de sus hermanos, en medio de también, pues, en la presencia de su padre, Samuel tomó la redoma del aceite y le vertió el aceite sobre su cabeza y sobre su cara, lo ungió. Ni sus hermanos, ni su padre, ni seguramente él mismo llegaban a comprender qué era eso, ¿no? Qué era eso que ocurría, pero a partir de entonces nos dice la Biblia que la vida de David empezó a cambiar. Su manera de ser y su carácter, pues, cambiaba. Nos dice la Escritura que desde entonces el Espíritu de Dios venía sobre David. Y esta expresión es la misma que vemos en el libro de los jueces, en cuando el Espíritu de Dios venía sobre los jueces y les llenaba de poder para hacer grandes obras. Seguramente entonces sería cuando pues, al ser atacado el rebaño por algún oso o por algún león, David, pues, lo atacaba también con sus propias manos, y lo vencía y rescataba así el ganado de sus garras o de sus bocas, ¿verdad? Porque venía el Espíritu de Dios sobre él, de la misma manera que vino sobre Sansón, que él también con sus propias manos acabó con la vida de un león. Pero también cambió porque un día también vinieron a buscarlo, a David, para llevarlo delante del rey mismo. Se estaba buscando en Israel a alguien que tocaba bien el arpa, porque el rey Saúl, desde la última campaña que tuvo con los amalecitas, con la última guerra que él hizo, pues él caía en unas tremendas depresiones de vez en cuando, y bueno, pues entonces él no podía hacer nada, incluso él pues empezaba a desvariar, ¿verdad? Entonces habían pensado que viniera alguien a tocarle la música, alguien que supiera bien para animarle y para consolarlo. Así pues, él era famoso, era conocido por lo bien que tocaba, y lo vinieron a buscar
y lo llevaron a la corte. Y así pues cuando cuando Saúl se deprimía, él lo tocaba y lo animaba. Y bien, pues desde este encuentro pues parecía con Samuel parecía que todo iba a ir sobre ruedas, ¿verdad? Él ya había dejado pues a sus animales, ¿verdad? Ahora ya estaba en la corte, parecía que todo pues se la prometía muy bien, pero al poco tiempo también tuvo que volver a su casa porque lo reclamaban, ¿no? Por las obligaciones de cuidar el rebaño de su padre. Entonces tuvo que volver y dejar pues esta vida de la corte. Pero bueno, el momento, digamos, entre comillas, de su salto a la fama llegó después. Con la guerra a los filisteos, hubo una nueva guerra de Israel con los filisteos. Entonces hubo pues allí un paladín, un gigante de más de 3 metros llamado Goliat, que se puso entre los dos ejércitos que estaban frente a frente y él salía en medio. Y entonces él provocaba, ¿verdad? Él llamaba a que viniera un soldado de Israel para pelear contra él y lo desafiaba a un reto. Y aquel que ganara, pues entonces había ganado la guerra. Y claro, pues habiendo este gigante de 3 metros, nadie se atrevía. Y así pues David fue a la guerra, pero ¿para qué? Para llevar comida. El padre lo había enviado para llevar comida a sus hermanos. Hermanos que, por cierto, no lo recibieron muy bien, ¿verdad? A David, ¿no? Dijeron, mira, este ha venido aquí a divertirse, a ver cómo nosotros pues estamos en la guerra. Pero bueno, él no le hizo caso y al enterarse de cómo el gigante Goliat había despreciado a Dios y cómo había retado a Israel y que nadie pues se había presentado, ¿verdad? Él se enardeció, su espíritu se enardeció, como cuando él también se enfrentaba con los animales en el campo. Y entonces se presentó, ¿no? Y no quiso pues ninguna armadura, ninguna arma del rey. Él dijo que lo iba a vencer con una honda y con una piedra, ¿verdad? Porque él había provocado al Dios de las armadas de Israel. Entonces, bien, en efecto, sabemos la historia que la primera piedra pues se le clavó en la cabeza al gigante y así él simplemente tuvo que venir ahí y cortarle la cabeza. En fin, el caso es que allí donde iba David, Dios le daba la victoria. Dios le daba la victoria y se hizo famoso. Y eso fue también pues el principio de su gran problema, porque cuando venía de las batallas, las mujeres también, las mujeres de los filisteos, de Israel, pues decían, mira, Saúl ha vencido a sus 1000, David a sus 10.000. Entonces pues Saúl se llenó de celos y bueno, pues una noche quiso matar a David, ya sabemos la historia, lo quiso enclavar contra la pared con una lanza, y esa misma noche también envió mensajeros a su casa para que lo mataran. Y su mujer Mical también pues puso una estatua y cubrió la estatua también con unas pieles de animales. Y así pues comenzó la huida de David, y él pues perdió a su mujer porque el rey Saúl se lo dio a otro. Él perdió también a su amigo más íntimo, Jonatán, no lo volvió a ver más. Él también pues tuvo que ver como el rey Saúl mataba a todos los sacerdotes pensando que lo habían ayudado por causa de él. Y él también entonces tuvo que irse a los filisteos, pero claro, al reconocerlo, pues él se hizo pasar por loco. Él hizo correr la saliva por su barba y se hizo loco para que su vida no corriera peligro. Y también hizo venir a su familia, sus mismos padres, su familia se tuvo que exiliar en tierra extranjera, y él pues bueno, empezó a recibir la ayuda de gente que era desheredada, que se había arruinado, que estaba pues amargada en Israel, y se hizo un grupo de 400, 600 personas. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues estar recibiendo la persecución de Saúl. Y allí pues a donde iba, Saúl lo estaba persiguiendo. Y pues lo perseguía en las montañas. Él se tenía que esconder en cuevas. Él se iba a lo mejor a librar a ciudades como Zif, y lo iban a entregar también a Saúl. Y al final pues él incluso vinieron
los ejércitos de una tribu y se llevaran a todas sus mujeres, a todos sus hijos. Él conoció pues toda una serie de tragedias personales, pero al final vemos que Dios lo libró. Un buen día pues llegaron las noticias de que Saúl, su gran enemigo, había muerto. Él mismo se había quitado la vida en medio de la batalla. Entonces vemos cómo él vivió esto, David, cómo lo experimentó esto, cómo experimentó toda esta vida que hemos aquí pues hecho aquí el repaso, ¿verdad? Pues primeramente vemos que sobre todo él reconoció y confesó que Dios en todo momento lo había guardado, y lo dice pues por estas primeramente palabras que están refiriéndose a Dios. Dice en el versículo 1: oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, y en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vemos, todas estas son palabras que tienen que ver pues en términos un poco de guerra, mi escudo, bien, pero sobre todo cuando está diciendo fortaleza, cuando está diciendo roca mía, castillo, pues está, cuando dice fortaleza no puede pensar en la fuerza física, es la fortaleza en el sentido de fortaleza, de fuerte, de fortín, de baluarte. Entonces está comparando a Dios pues identificándolo de alguna manera con aquellos lugares de refugio en los que él había estado, ¿verdad? Él había estado pues en lugares inexpugnables, él había estado pues en la roca, ¿verdad?, de las montañas, en lugares que nadie venía. Pues entonces él decía, así es Dios para mí, él está alrededor de mí, y él pues lo protegía. Y entonces vemos que para decir esto de Dios, para decir estas palabras acerca de Dios, no hace falta para nosotros que nos arreglemos en el ejército, nos vayamos a la guerra a ningún país, sino que basta con ver la vida de otra manera. Basta con reconocer que Dios es el que está guardándote en todo momento. Basta con reconocer a Dios en todo lo que te ocurre en tu vida, por su providencia. Sabemos que la providencia de Dios lo abarca todo, abarca todas las cosas de esta vida, pero vemos que estamos hablando también de una providencia muy especial, muy particular, el cuidado que Dios tiene para con los suyos, el cuidado especial para su pueblo, para sus hijos. Entonces basta con ver esto, y esto se ve con medio de la fe. La fe en Dios es esto, no atribuir las cosas, ¿verdad?, a algo al azar, ¿verdad?, esto fue fortuito, no, es Dios quien lo estaba guardándolo todo. Entonces, esto lo que vemos primeramente, pero a continuación, a partir del versículo 7, vemos que está hablando también, aquí David dice, está hablando entonces que en el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos del mundo y se estremecieron porque se indignó él. Todo esto que hemos leído y vamos a leer, pues está hablando de lo que Dios hizo, la obra de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, está todos estos versículos llenos de también imágenes que describen la manera de actuar de Dios. Hemos pues visto, la tierra fue conmovida, se tembló, está hablando como de un terremoto, ¿verdad? Después del versículo 8 está hablando que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor de la ira de Dios, y carbones se fueron por él encendidos. También que él inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y hay pues un pasaje en Isaías, el capítulo 19, que también pues está hablando de esto mismo, utilizando las mismas palabras, la misma idea. Isaías capítulo 19, cuando habla también de Egipto, dice profecía sobre Egipto: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Pues como que entra en Egipto por medio de una nube y trastorna completamente el país. Seguimos leyendo aquí, pues en el Salmo 18, dice, versículo 11, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor,
de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Entonces vemos que también está hablando de una gran tormenta. Tronó en los cielos, los truenos, y también pues grandes relámpagos, granizo, carbones de fuego. Envió sus saetas, es decir, también los rayos los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó. Y dice pues también a lo último, aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Todas estas palabras se cumplieron así, literalmente, en la vida de David. Vamos a ver que estas palabras de David también pues es algo que está pues rememorando también algo de la Escritura. De la Escritura. Dos lugares muy importantes de la Escritura. Cuando Israel salió de Egipto, pues cruzó el Mar Rojo y también fue a Sinaí. Entonces todas las imágenes de que la tierra tembló, de que él descendió, de que se oían voces desde los cielos, todo esto lo leemos en Éxodo 19. Vemos cómo Dios se apareció, ¿verdad? Y está comparando pues la manera de actuar de Dios en su vida a esto, ¿verdad? Al éxodo mismo, a la liberación de Israel de Egipto. Y también cuando vemos aquí en el versículo 15 dice, aparecieron los abismos de las aguas. Vemos los abismos, es la idea del lecho, ¿verdad? Del fondo del mar. Aparecieron pues la tierra, ¿verdad? Del cauce por el cual pues después el mar va por encima. Entonces también es la imagen de la apertura del Mar Rojo. Y entonces pues vemos que aquí está también identificando David con la palabra. Él está identificándose también su vida con la Escritura. Entonces vemos también que para poder decir todo esto acerca de Dios, pues de igual manera lo único que hay que hacer es pues leer la Biblia, leer la Escritura, pero no leerla como un libro más, no leerla pues ni siquiera como un libro de doctrina. Un libro de doctrina, aunque por supuesto tiene mucha doctrina y mucha enseñanza, pero es mucho más que esto. ¿Por qué? Porque la Biblia es es la palabra viva y eficaz que nos dice el apóstol en Hebreos. Una palabra viva y eficaz y cobra vida en nuestra vida. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo la aplica a nuestra vida. Entonces pues nosotros nos podemos ver reflejados que está hablando pues de nuestra vida y encontramos también dirección para nuestra vida. Y así pues leemos las historias, por ejemplo, de Abraham, o leemos las historias también de Moisés, o la de los jueces, o también de Josué, o de Samuel, del rey David, de Salomón, del resto de los reyes y profetas, ¿verdad? O de los apóstoles, y pensamos también que está hablando de nuestra vida, y nos encontramos ahí también identificados. Y alguien podría decir también de Jesús. Bueno, pues también de Jesús, aunque es cierto que Él no es un hombre más como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos parte a la vida de Jesús. Tenemos comunión con los creyentes, con Cristo, estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Entonces todo lo que es de Él también es nuestro. Así, por lo tanto, por la unión con Cristo, por la fe en Él, por esta unión con Cristo, nos dice la palabra como que los que creen en Él pues se tienen que andar como Él anduvo. Así, por lo tanto, vemos que tenemos aparte también a Cristo. Entonces la Biblia nos da también pues toda una gran cantidad de material, por lo tanto, para que nosotros podamos también vernos reflejados en ella, ¿verdad? Pero todavía queda pues por considerar en este pasaje, en estos versículos, un elemento más, que es el que desencadenó el poder de Dios, que es la oración. La oración que hemos leído en el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová. Y en el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Vemos que fue la
oración en medio del peligro. La oración que David hizo en aquellos momentos, ¿verdad? La oración cuando Saúl lo perseguía, cuando se encontraba, él dice en los primeros versículos que fueron, pues le habían puesto lazos, le habían puesto redes, le habían puesto trampas para acabar con su vida. Él oró a Dios y Dios lo libró de todos sus enemigos. Fue entonces una oración ferviente, una oración de todo corazón y sobre todo una oración que se dirigía a Dios, que buscaba verdaderamente que Dios lo escuchara, ¿verdad? Se dirigía a Dios y le dijera: Señor, líbrame. Y no hace falta pues tampoco que esta oración no sea tampoco pues muy larga. Lo que sí que es necesario que sea de todo corazón. Hay una historia, estamos leyendo, o ya hemos leído con mi mujer la autobiografía de un pastor reformado francés del tiempo de las guerras de religión, 1500, 1600. Y bien, pues él era también hijo de un pastor que, bueno, en aquel tiempo de guerras, lo podemos también imaginar, ¿no? que había pasado por mucha necesidad, ¿no? Mucha estrechez. Y claro, ya llegaron a una edad, este hijo, cuando tenía ya 20 años, que ya el padre le dijo: mira, yo no te puedo ayudar, yo no te puedo ya más sostener, vas a tener que buscarte la vida, ¿verdad? No soy así, por supuesto, pero que vas a tener que ir a ganarte la vida, ¿verdad? Por tu cuenta. Y entonces, bueno, le dijo: mira, tengo conocidos en París, vamos a ir allá y bueno, pues un poco encomendarlo en la mano de Dios, porque tampoco le podía dar mucho dinero. Entonces él fue a París, lo acompañó. Después, cuando lo iba a dejar, pues fueron a la salida a París. Entonces, pues ya se despidió, tampoco dijeron muchas palabras. Y bueno, pues se fue el padre, ¿no? Y cuando ya se iba, pues dice en su autobiografía que él pues, se puso de rodillas, ¿no? Se puso de rodillas y dijo: bueno, ya que pues ya no voy a tener más padre en este mundo, pues Señor, que seas tú mi padre, que tú me proveas, ¿verdad? Él pensando que nunca más lo volvería a ver. Bueno, pues él al final pues, se movió, se fue a Londres, estuvo en Londres y estuvo pues de 10 años fuera de Francia, y el Señor lo prosperó en todo este tiempo. Pues él, que no tenía nada, pues acabó siendo conocido de gente de la corte de Inglaterra, de reyes. Él fue a Holanda y acabó él con 24 años sin haber estudiado en ningún seminario, profesor de seminario, y después, 10 años después, fue a París y bueno, fue a visitar a su padre y estuvo hablando con él un cuarto de hora, ¿no? Sin haberle dicho que era su hijo, y su padre no lo reconoció. Y pues lo que lo reconoció fue la segunda mujer de su padre, ¿no? Ah, pero sí es Pedro, ¿no? El pastor se llama bueno, en francés, Pierre Dumoulin, Pedro del Molino. En todo caso, pues él acabó siendo pastor de una de las iglesias más importantes de Francia en aquel momento, que era la de París, por supuesto, por aquello de la capital. Entonces vemos, ¿no? la fidelidad de Dios, ¿no? Y cuando yo leía esto, pues también, esta autobiografía, me acordaba también de este salmo, porque todo lo que él contaba era trampa tras trampa, ¿no? Y peligro tras peligro. Y que iba para allá y había gente que le quería pues, sacar con su vida, pero Dios le libró a cada momento, ¿verdad? De una manera verdaderamente asombrosa. Es una historia verdaderamente digna de ser leída. Y bien, pues esto es lo que vemos en respuesta a la oración. Y para ver el poder de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que debemos de ver? Es la oración. Y la oración verdaderamente, la oración verdadera al Señor y de todo corazón, ¿verdad? Y para ver el poder de Dios, incluso para la salvación, ¿cómo lo tenemos? ¿Cómo lo podemos también recibir? Es también por medio de la oración. Invocar a Dios, clamar a Dios. Dice el Salmo 50, en el versículo 15, dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. O Jeremías, capítulo 33, versículo 3.
Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O también ya para la salvación vemos en Romanos capítulo 10, los versículos del 11 al 13. Romanos 10, del 11 al 13. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos, para ser salvos, ¿qué hemos de hacer? Invocar el nombre del Señor. Hemos de clamar a Él de todo corazón. Y es esto lo que hace que podamos recibir pues el poder de Dios también en nuestra vida para la salvación, como también después en nuestra vida, ¿verdad? Para ser guardados hasta que lleguemos a su presencia. Y por eso pues decía que todo lo que digan estos filósofos ateos o estos científicos ateos que dicen que Dios no existe, pues la verdad, todos estos debates que ellos nos puedan hacer, pues la verdad es que no nos ha de impresionar lo más mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sabemos, a Dios no se llega pues manejando estos argumentos intelectuales. A Dios se le llega clamando a Él de todo corazón, ¿verdad? Entonces esta gente sí está entera, ¿no? Esta gente pues está envanecida en lo que saben, en lo que creen que saben, y bueno, tal vez en su posición, ¿no? Ellos a lo mejor tienen cátedra, ¿no? Como este científico Richard Dawkins, ¿no? Que tiene toda ya la vida regalada, y vienen pues entonces pues un poco se ríen de los cristianos, ¿no? Pero bueno, realmente somos nosotros los que nos tenemos que reír de ellos, ¿verdad? Primero porque sus argumentos no son más que humo, no son más que viento, ¿verdad? No son más que apariencia. En el fondo pues están vacíos, porque, a ver, incluso intelectualmente no lo tienen tan fácil como ellos piensan, ¿no? ¿Verdad? No se puede tan fácil como ellos piensan demostrar que Dios no existe. Puedes demostrar más fácilmente que existe una cosa, pero que algo no existe no es tan fácil de demostrar. Y cuanto más el ser mismo de Dios, demostrarlo, demuestra. Y mejor que no creas o no quieras creer, pero demostrarlo lo tienen difícil ciertamente. Pero no solamente eso, sino porque realmente nos podemos reír de ellos, porque ellos a lo mejor van a querer demostrar lo que nosotros sabemos que sí existe, que Dios sí existe, ¿verdad? Porque Él es el Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué lo sabemos nosotros? Pues porque hemos clamado a Él, y porque Él ha venido a nuestra vida, y porque Él ha cambiado nuestra vida, porque hemos visto el poder de Dios en nuestra vida, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio la vida, y ahora pues somos salvos, por gracia somos salvos, y hemos visto, experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Es como si Dios haya venido a nuestra vida, y si hubiera hecho presente y hubiera ocurrido en nuestra vida esta teofanía de la que hemos hablado, del paso del Mar Rojo y del Sinaí. Entonces todo lo que Dios ha escrito en nuestra vida, nosotros esto lo sabemos y lo vemos, y esto a nosotros ya pueden venir, como se suele decir, a cantarnos misa estos sabios del mundo, que nos vamos a reír porque sabemos que Dios existe por lo que Él ha hecho, porque Él ha hecho también que su Escritura cobre vida en nosotros y tengamos en la Escritura todo nuestro mayor tesoro. Y por eso, pues, la respuesta de David, además de todo esto, la primera palabra del Salmo dice: te amo, Señor, te amo, oh Jehová. Esta palabra te amo no es la que aparece en segunda de Samuel. En segunda de Samuel el Salmo comienza en oh Jehová, fortaleza mía. Pero vemos aquí añade el te amo, Jehová, que es la respuesta al ver todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Esta palabra del te amo es una palabra que habla de las entrañas, es un amor de las entrañas, ¿verdad? Entrañablemente. Y además también por el tiempo del verbo es un amor, digamos, continuo, ¿verdad? Es como si dijera: te estoy amando, Señor, te estoy amando entrañablemente, te estoy amando de todo mi corazón. Así, por lo tanto, no nos tenemos
que estar intimidados por estos, más bien hemos de estar nosotros amando al Señor de esta manera. Hemos pues de ir pensando, también pensemos en nuestra propia vida, en rememorar también nuestra vida, en ver cómo el Señor ha tomado nuestra vida en sus manos, cómo pues podemos contar las experiencias que hemos tenido para nuestros propios hijos, nuestros propios incluso conocidos, ¿verdad? No sé si pues podremos llegar a la vejez y hacer aquí, escribir nuestras autobiografías, ¿verdad? Y dejarlo por escrito y a lo mejor publicarlo, ¿no? Bueno, esta autobiografía que decía no se publicó, fue algo solamente para su familia y sus hijos. Pero esto es algo que todos nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? De boca a nuestros hijos y contarles todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y contarle cómo el Señor nos ha librado de infinidad de peligros y cómo el Señor nos ha guiado y Él pues ha hecho pues que todos nuestros enemigos al final se nos sometieran. Entonces podemos nosotros también ir preparándonos, ¿verdad? Ir pensando en esto, no olvidarnos, que no pasen al olvido todas las gracias del Señor en nuestra vida. Guardémoslo, tengamos esto en la memoria. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado, para que lo podamos contar a los nuestros. Y de esta manera pues podremos gozarnos más en el Señor, podemos también compartirlo con los nuestros, esperando también el día en el que el Señor nos reciba ya plenamente en su gloria, ¿verdad? Por su gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver.